¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una ciudad fortificada, considerada inexpugnable, haya visto caer sus muros, pero no hacia adentro, como sería lógico en un ataque, sino hacia afuera, como si una fuerza misteriosa hubiese empujado desde el interior mismo de sus cimientos? La antigua ciudad de Jericó guarda uno de los enigmas más desconcertantes de toda la historia bíblica, un suceso tan improbable que incluso hoy sigue despertando debates intensos entre arqueólogos, historiadores y creyentes. ¿Qué significa para nosotros, en pleno siglo XXI, que unos muros tan firmes hayan colapsado de una manera tan inusual? Quizás, más allá de las piedras y los escombros, Jericó también guarda un mensaje oculto sobre las murallas que enfrentamos en nuestra propia vida, aquellas que creemos imposibles de superar hasta que algo inesperado ocurre. La caída de los muros de Jericó es uno de los relatos más fascinantes y controvertidos de las Escrituras. Pero, ¿realmente sucedió como lo cuenta la Biblia? ¿Existió un evento histórico que respalde este episodio o se trata simplemente de una tradición antigua interpretada de forma simbólica? La arqueología ha intentado dar una respuesta durante décadas, y los hallazgos encontrados han dividido opiniones de manera sorprendente. Algunos consideran esta historia prohibida no porque no deba contarse, sino porque sus implicaciones desafían tanto a quienes sostienen que la Biblia es totalmente literal, como a quienes aseguran que todo es mito. En este documental exploraremos la historia bíblica desde sus raíces, comprendiendo no solo lo que cuenta el libro de Josué, sino también el contexto histórico, militar y cultural que rodeaba a Jericó en aquel tiempo. Revisaremos descubrimientos arqueológicos clave, desde los primeros hallazgos hasta los estudios modernos, que han generado controversias inesperadas y han dejado preguntas abiertas que siguen sin resolverse. Analizaremos los misterios que continúan desafiando a los expertos, y finalmente llegaremos a una reflexión profunda sobre cómo esta historia, más allá de lo religioso o histórico, tiene una enseñanza poderosa que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Mucho antes de que los israelitas llegaran a sus puertas, Jericó ya era una de las ciudades más antiguas y singulares del mundo. Situada en el Valle del Jordán, muy cerca del Mar Muerto, esta región era un oasis natural en medio de un entorno árido. Sus tierras fértiles y sus abundantes manantiales permitieron que Jericó existiera miles de años antes de que muchas civilizaciones conocidas siquiera soñaran con construirse. Hablamos de una ciudad cuyo origen se remonta a más de 9000 años atrás, convirtiéndola en una de las primeras comunidades urbanas establecidas por el ser humano. Para los antiguos viajeros, Jericó era un símbolo de vida y prosperidad en una zona donde sobrevivir no siempre era sencillo. La sociedad que habitaba Jericó era organizada, agrícola y profundamente estratégica en su forma de vivir. Sus habitantes cultivaban cereales, dátiles y hortalizas con una destreza sorprendente para la época, aprovechando los canales de riego creados a partir de las aguas del oasis. La cultura jericoana se caracterizaba por su sentido práctico y su habilidad para construir estructuras que les permitieran protegerse de posibles invasiones. Vivían en casas de adobe, con techos planos, distribuidas en patrones que revelan una planificación urbana avanzada. También se han encontrado vestigios de rituales, objetos ceremoniales y figuras que sugieren un profundo sentido de espiritualidad y conexión con la tierra. Todo esto demuestra que Jericó no solo era un lugar donde la gente vivía, era un lugar donde florecía una civilización completa. Además, Jericó tenía una importancia estratégica excepcional. Su ubicación la convertía en un punto clave en las rutas comerciales que conectaban el Valle del Jordán con otras zonas del cercano Oriente. Quien controlara Jericó controlaba el paso hacia el corazón de Canaán. Por ello, no era simplemente una ciudad próspera, era una ciudad codiciada. Su economía activa, su acceso al agua y su localización privilegiada la convirtieron en una fortaleza natural. Y esa es precisamente la razón por la que se convirtió en un objetivo tan relevante para cualquier ejército que deseara establecer dominio en la región. Jericó era considerada casi imposible de conquistar. ¿Qué hacía a esta ciudad tan resistente? Los registros arqueológicos muestran que sus murallas, incluso antes del famoso episodio bíblico, eran una ingeniería adelantada a su tiempo. Se trataba de muros altos, gruesos y reforzados con terraplenes que formaban una especie de barrera doble. Muchos expertos creen que, incluso con tecnología militar avanzada para su época, derribar esas defensas habría sido extremadamente difícil. Y aquí surge un curiosity gap que resolveremos más adelante: cómo una ciudad tan bien protegida terminó cayendo de la forma más inesperada de toda la historia antigua. Para comprender lo que ocurrió en Jericó, es fundamental conocer a la figura central detrás de aquel acontecimiento: Josué. Él no fue simplemente un líder militar, fue el sucesor directo de Moisés, uno de los personajes más emblemáticos de las Escrituras. Desde su juventud, Josué mostró valentía, lealtad y una fe firme,
cualidades que lo llevaron a ser elegido como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Mientras otros regresaron con miedo, Josué y Caleb fueron los únicos en confiar plenamente en que Dios podía entregarles la victoria. Ese espíritu inquebrantable lo acompañó durante décadas, hasta convertirse en el hombre encargado de guiar al pueblo de Israel hacia el cumplimiento de una promesa hecha siglos antes. Su vida fue marcada por desafíos constantes, pero también por una convicción profunda: no avanzar solo con la fuerza del ejército, sino bajo la guía de Dios. Cuando los israelitas llegaron frente a Jericó, Josué recibió un mandato divino que no se parecía en nada a una estrategia militar tradicional. Dios le dijo que debía rodear la ciudad durante 6 días, una sola vez por día, acompañado por sacerdotes que tocaban trompetas hechas de cuernos de carnero. El 7º día, debían marchar alrededor de Jericó 7 veces, y al final, todos debían gritar al unísono. Para un líder militar común, este plan habría parecido absurdo, incluso peligroso. Pero para Josué, que ya había sido testigo del poder divino en Egipto, en el Mar Rojo y durante los años en el desierto, aquello no era un capricho, era una instrucción precisa, un acto de fe pública y contundente. En ese momento, la emoción y el temor se mezclaban en el corazón del pueblo. Por un lado, estaban a las puertas de una tierra largamente esperada. Por el otro, enfrentaban una ciudad bien fortificada y un método de ataque que jamás habían visto. Los soldados debieron preguntarse en silencio si aquello realmente funcionaría, si no estaban marchando hacia la burla o incluso hacia el desastre. Sin embargo, la figura de Josué transmitía una seguridad que contagiaba. No era la seguridad del estratega militar, sino la convicción del hombre que cree en algo más grande que él. ¿Por qué un ejército utilizaría un método tan extraño, tan alejado de cualquier lógica militar? ¿Qué propósito oculto había detrás de marchar alrededor de una ciudad sin levantar una sola espada? Más adelante descubriremos que esta estrategia no solo tenía implicaciones espirituales, sino también un impacto psicológico y simbólico que cambiaría el rumbo de la historia. El relato bíblico de la caída de Jericó es uno de los más detallados del libro de Josué, y cuando lo analizamos día por día, descubrimos una secuencia sorprendentemente meticulosa que combina disciplina militar, simbolismo espiritual y una narrativa que mantiene la tensión hasta el último segundo. Durante 6 días completos, el pueblo de Israel, encabezado por los sacerdotes, rodeó la ciudad una sola vez al día. Marchaban en silencio, sin pronunciar una palabra, mientras los sacerdotes tocaban suavemente las trompetas de cuerno de carnero. Desde las murallas, los habitantes de Jericó observaban desconcertados. Ver a un ejército rodear tu ciudad sin atacar, sin amenazas directas, sin siquiera mostrar armas en alto, debía ser algo profundamente inquietante, casi psicológico. Sin embargo, Israel obedecía paso a paso, día tras día, en un acto de paciencia y fe que no tenía precedentes en ningún relato militar antiguo. El 7º día marcó el comienzo de un momento decisivo. A diferencia de los días anteriores, el pueblo rodeó la ciudad no una, sino 7 veces completas. Cada vuelta aumentaba la tensión, tanto en los israelitas como en los habitantes de Jericó que, desde lo alto de las murallas, seguramente miraban con temor una escena que no podían comprender. Al terminar la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas con un sonido largo y fuerte, distinto al de los días previos. Entonces, Josué dio la instrucción final: todo el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. Ese grito, según el relato bíblico, fue la señal que desencadenó lo imposible. Los muros de Jericó colapsaron, permitiendo a los israelitas entrar directamente a la ciudad. Cuando analizamos lo que el texto realmente dice, encontramos detalles que muchas veces pasan desapercibidos. El libro de Josué no menciona maquinaria de guerra, golpes externos o artefactos capaces de derribar murallas. De hecho, el texto enfatiza que los muros cayeron, sin especificar una acción humana directa. También destaca que Rahab, la mujer que ayudó a los espías israelitas, vivía en una parte de la muralla que quedó en pie, lo cual sugiere que el derrumbe no fue uniforme, sino selectivo, como si una fuerza hubiera aplicado presión en puntos específicos. Además, el relato menciona que la ciudad fue tomada rápidamente, indicando que el colapso fue inmediato, inesperado y devastador para quienes estaban dentro. Hay un detalle poco mencionado, pero crucial, en el relato original. El texto da a entender que los muros no se derrumbaron hacia adentro, como sería lógico ante un ataque externo, sino hacia afuera. Este detalle, que desarrollaremos más adelante, no solo desafía la lógica militar, sino que coincide sorprendentemente con algunos hallazgos arqueológicos modernos, abriendo la puerta a un misterio que sigue intrigando al mundo hasta hoy. Cuando hablamos de Jericó, no solo estamos frente a un relato bíblico, estamos ante uno de los escenarios arqueológicos más estudiados y debatidos del mundo antiguo.
Desde principios del siglo XX, diferentes equipos han excavado esta ciudad en busca de respuestas, y aunque los hallazgos han sido fascinantes, también han provocado una de las discusiones más intensas entre arqueólogos, historiadores y expertos en la Biblia. Cada excavación parece contar una historia ligeramente diferente, y al reunirlas, obtenemos un panorama complejo que combina evidencia sólida, interpretaciones variadas y preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva. Uno de los primeros y más influyentes arqueólogos en trabajar en Jericó fue John Garstan, quien excavó la zona durante la década de 1930. Garstan concluyó que la ciudad que él había encontrado coincidía sorprendentemente con la época en que la Biblia sitúa la llegada de los israelitas bajo el mando de Josué. Durante sus excavaciones, descubrió muros colapsados, restos de una gran destrucción por fuego y cerámica que, según su análisis, correspondía aproximadamente al año 1400 a.C., una fecha que encaja bien con una lectura literal del relato bíblico. Para Garstan, los hallazgos confirmaban la caída repentina y dramática de Jericó. Su interpretación fue celebrada por muchos, especialmente por quienes defendían la historicidad del texto bíblico. Décadas después, otra arqueóloga reconocida mundialmente llegó a Jericó, Kathleen Kenyon. Su metodología era más moderna y rigurosa, y sus excavaciones durante los años 50 cambiaron por completo el rumbo del debate. Kenyon concluyó que la ciudad de Jericó había sido destruida mucho antes de la supuesta llegada de los israelitas. Según ella, los restos más importantes encontrados pertenecían a una ciudad colapsada alrededor del año 1550 a.C., lo cual la situaba fuera del marco temporal que la Biblia propone. Kenyon sostenía que para el tiempo de Josué, Jericó estaba prácticamente deshabitada, lo que implicaría que no había murallas que pudieran caer. Para muchos, esta conclusión se convirtió en la prueba definitiva de que el relato bíblico no era histórico sino simbólico. Sin embargo, la historia no termina ahí. A partir del año 1990, nuevos análisis y revaluaciones de los hallazgos, especialmente del material recuperado por Kenyon, comenzaron a cuestionar sus conclusiones. El profesor Brian Good, un arqueólogo especializado en la cerámica del antiguo Cercano Oriente, revisó las piezas encontradas por Kenyon y argumentó que su datación podría haber sido errónea. Según Good, la cerámica correspondía, en realidad, más al periodo cercano al 1400 a.C., lo cual acercaría de nuevo la evidencia al relato bíblico. Su análisis reabrió el debate y mostró que la arqueología no es una ciencia tan definitiva como muchas veces se cree, sino una disciplina sujeta a interpretación y reevaluación constante. Uno de los aspectos más discutidos es el tema de las fechas y los estratos. Jericó es extremadamente antigua, con capas superpuestas de miles de años. Determinar exactamente a qué capa pertenece cada muro, cada fragmento de cerámica y cada señal de destrucción es un trabajo complejo que puede llevar a interpretaciones distintas. Mientras algunos expertos afirman que los muros encontrados pertenecen a una época temprana, otros sostienen que, aunque antiguos, podrían haber permanecido en pie por más tiempo o haber sido reconstruidos. La diferencia de apenas 100 o 200 años en la datación puede cambiar completamente la conclusión, y esa pequeña brecha es suficiente para que el debate siga vivo incluso hoy. Más allá de las fechas, los signos físicos encontrados en las excavaciones son realmente llamativos. Uno de los hallazgos más sorprendentes es que ciertos tramos de muros parecen haber caído hacia afuera, algo extremadamente inusual en ciudades atacadas por enemigos externos. Normalmente, los muros colapsan hacia adentro debido a embestidas, incendios o golpes de arietes. Pero en Jericó, algunos fragmentos muestran lo contrario, como si una fuerza interna hubiera empujado las murallas hacia afuera. Este detalle ha sido interpretado por algunos como evidencia de un evento inesperado y repentino, que coincide con la narración bíblica. Además, se encontraron restos de un gran incendio que consumió la ciudad, lo cual también coincide con el relato del libro de Josué, que menciona que Jericó fue quemada después de haber sido tomada. Lo más curioso es que, entre los restos, los arqueólogos hallaron grandes depósitos de granos y alimentos almacenados. Esto es extremadamente raro en ciudades conquistadas, ya que los invasores solían llevarse los alimentos como botín. El hecho de que los almacenes estuvieran llenos sugiere que la ciudad cayó rápidamente, sin un asedio prolongado, algo que nuevamente encaja con la idea de un colapso repentino de las murallas. ¿Por qué los arqueólogos no se ponen de acuerdo? ¿Cómo es posible que expertos analizando los mismos restos lleguen a conclusiones tan diferentes? La respuesta probablemente se encuentra en la complejidad de la datación, las distintas metodologías de excavación y, en algunos casos, la influencia de creencias personales o presiones académicas. Aún así, la ciudad de Jericó continúa desafiando a la ciencia y dejando abierta una pregunta fascinante: ¿qué ocurrió realmente en aquel momento decisivo de la historia?
A pesar de las excavaciones, los estudios y el análisis de expertos durante más de un siglo, hay preguntas esenciales sobre Jericó que siguen sin una respuesta definitiva. El principal misterio gira en torno a lo que realmente causó el derrumbe de los muros. Aunque el relato bíblico lo atribuye directamente a un acto divino tras el grito del pueblo y el sonido de las trompetas, los científicos han propuesto varias teorías naturales que podrían explicar lo ocurrido. Una de las hipótesis más discutidas es la posibilidad de un terremoto. La región donde se ubicaba Jericó está cerca del Valle del Jordán, una zona sísmica activa. Un temblor fuerte podría haber debilitado las murallas o incluso provocado su colapso repentino. Sin embargo, esta teoría no explica del todo ciertos detalles estructurales, como el hecho de que algunos muros cayeran hacia afuera en lugar de hacia adentro. Ese patrón de colapso sigue siendo una pieza del rompecabezas que no encaja completamente con un simple temblor. Esto nos lleva a un segundo enigma. ¿Fue un terremoto, una intervención divina o una combinación de ambos? Algunos investigadores han sugerido que si realmente ocurrió un temblor en aquel momento, pudo haber sido percibido por los israelitas como parte de la acción divina. Desde una perspectiva espiritual, Dios podría haber usado un evento natural para cumplir un propósito. Desde una perspectiva científica, un terremoto podría coincidir accidentalmente con el final del ritual de las trompetas y el grito del pueblo. Esta mezcla entre lo sobrenatural y lo natural es una de las razones por las cuales el caso de Jericó resulta tan único y tan difícil de interpretar. Cada teoría, por separado, deja preguntas abiertas. Juntas, se vuelven aún más intrigantes. Otro elemento misterioso es la historia de Rahab, la mujer que ayudó a los espías israelitas antes de la caída de la ciudad. Según el relato, su casa estaba construida sobre la muralla, específicamente en una sección que permaneció en pie mientras el resto colapsaba. Desde el punto de vista narrativo, esto es presentado como un acto de protección divina por su fe y por haber dado refugio a los espías. Pero desde la perspectiva arqueológica, esta situación plantea un dilema. ¿Cómo pudo quedar intacta una parte de la muralla si la estructura completa se vino abajo? Algunos excavadores han afirmado haber encontrado restos que podrían corresponder a un segmento que no colapsó, lo cual coincide de manera sorprendente con el relato bíblico. Sin embargo, la evidencia no es concluyente, y la ubicación exacta sigue siendo motivo de debate. En el mundo académico moderno existe otra discusión muy relevante. ¿Pudo haber existido una Jericó posterior que confundiera los estudios? La ciudad fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los milenios. Esto significa que algunas capas arqueológicas podrían pertenecer a Jericós de distintas eras. Si los arqueólogos interpretan mal a qué época pertenece un muro o una estructura, las conclusiones sobre la caída de Jericó podrían variar enormemente. Algunos expertos sostienen que lo que Kenyon interpretó como una ciudad abandonada podría haber sido simplemente un estrato particular, mientras que otros creen que Garstan pudo haber confundido artefactos de diferentes capas. Esta superposición histórica convierte a Jericó en uno de los sitios más complicados del mundo para obtener lecturas claras. Con excavaciones más recientes, algunos investigadores afirman haber encontrado un elemento que nadie esperaba bajo Jericó. Se trata de señales de una antigua torre de piedra y fortificaciones, cuyo diseño no coincide con ninguna tecnología común del periodo atribuido a la conquista de Josué. Esto sugiere que la ciudad era aún más antigua y compleja de lo que imaginábamos, lo cual abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué civilización construyó esas estructuras? ¿Cómo afectó esto a la estabilidad de los muros? ¿Y podría este hallazgo cambiar por completo la interpretación histórica que hemos tenido durante décadas? Lo cierto es que, cuanto más se estudia Jericó, más profundo se vuelve el misterio, y más evidente resulta que este episodio guarda secretos que todavía no hemos logrado descifrar por completo. A medida que profundizamos en la historia de Jericó, surge un conflicto inevitable que ha dividido opiniones durante décadas: la tensión entre la narración bíblica y los estudios arqueológicos. Por un lado, el relato de Josué describe una caída repentina de los muros provocada por una intervención divina tras un ritual específico. Por el otro, los arqueólogos analizan capas de tierra, restos de piedra y fragmentos de cerámica que parecen contar una historia distinta, o al menos, no del todo alineada con la versión bíblica. Esta divergencia ha generado debates intensos, no solo en el ámbito académico, sino también entre creyentes que buscan respuestas claras. Uno de los mayores problemas que alimentan esta tensión es la posibilidad de malas interpretaciones históricas. En algunos casos, los arqueólogos han basado sus conclusiones en estratos incompletos, capas mezcladas o métodos de datación que, con el tiempo, se han refinado o incluso cuestionado. Del mismo modo, algunos defensores de la literalidad bíblica han interpretado los hallazgos arqueológicos de forma parcial, seleccionando solo aquellos datos que parecen confirmar el relato mientras ignoran los que complican la historia.
Esto ha provocado que, en lugar de complementarse, ambas perspectivas a menudo parezcan contradecirse sin dar espacio a una lectura equilibrada. Lo más curioso es que tanto la ciencia como la fe utilizan los mismos datos, pero los interpretan desde ángulos diferentes. La arqueología analiza evidencias físicas y patrones geológicos. La fe interpreta eventos desde un significado espiritual y simbólico. Sin embargo, hay momentos en los que ambas líneas de pensamiento encuentran puntos de coincidencia inesperados. Muros caídos hacia afuera, depósitos de grano intactos, restos de fuego y una destrucción repentina. Estos elementos parecen apoyar parcialmente el relato bíblico, incluso cuando las fechas exactas generan dudas. ¿Qué pasa cuando ambas versiones, ciencia y fe, parecen tener razón al mismo tiempo? ¿Qué ocurre cuando los datos arqueológicos y el relato bíblico se entrelazan de una manera que ninguna de las dos partes puede explicar por completo? Más adelante exploraremos cómo este cruce de evidencias ha llevado a nuevas interpretaciones que podrían cambiar la forma en que entendemos la caída de Jericó. Cuando reunimos todo lo que la arqueología ha descubierto y lo comparamos con el relato bíblico, encontramos un punto medio sorprendente que permite ver esta historia desde una perspectiva más amplia y equilibrada. A pesar de las diferencias en fechas o capas de excavación, hay elementos que coinciden de forma casi exacta. Una ciudad fortificada que experimentó una destrucción repentina, restos de muros colapsados de manera inusual hacia afuera, señales de un incendio que consumió gran parte de la zona y depósitos de grano que quedaron intactos, como si la ciudad hubiese caído sin un largo asedio. Estos detalles, tomados en conjunto, coinciden curiosamente con la descripción del libro de Josué, lo cual genera un puente inesperado entre la fe y la ciencia. Existen también datos que apoyan el relato bíblico de manera más directa. La disposición de los muros, el tipo de cerámica hallada y ciertos patrones de destrucción encuentran paralelos claros con la narrativa antigua. Incluso la posibilidad de un evento sísmico coincide con lo que algunos interpretan como una intervención divina a través de un fenómeno natural. Sin embargo, no todos los datos encajan perfectamente. Las fechas son el punto más debatido. Mientras algunos estudios sitúan la destrucción en un periodo compatible con la Biblia, otros la colocan siglos antes. Esto sigue siendo una fuente de duda y discusión entre especialistas. Pero más allá de los debates técnicos, la historia de Jericó ofrece una enseñanza práctica aplicable a la vida actual. Nos muestra que hay momentos en los que nuestras murallas personales, esas barreras emocionales, problemas, miedos o situaciones que parecen imposibles de derribar, pueden caer de formas inesperadas. A veces, lo que creemos que necesita fuerza bruta requiere paciencia, perseverancia o fe. Así como Jericó cayó por una combinación de obediencia, estrategia y algo que va más allá de lo humano, nuestras propias batallas pueden resolverse cuando actuamos con constancia y confiamos en que, incluso cuando no entendemos el proceso, algo está obrando a nuestro favor. Esta síntesis entre evidencia y fe nos recuerda que la verdad puede tener más capas de las que imaginamos. Después de repasar los hallazgos arqueológicos, las interpretaciones históricas y la narrativa bíblica, existe una conclusión que se mantiene firme entre todas las piezas del rompecabezas. La caída de Jericó fue un evento real, repentino y extraordinario. Independientemente de las diferencias en fechas o métodos, la evidencia más sólida revela que los muros no fueron derribados por un ejército convencional ni por el avance de máquinas de guerra. Lo más sorprendente es que los restos muestran un colapso hacia afuera, algo extremadamente raro en un ataque militar, lo que sugiere que la destrucción vino de una fuerza inesperada y poderosa. Para los creyentes, esto es un eco perfecto del relato bíblico. Para los científicos, es una anomalía que aún no encuentra una explicación definitiva. A nivel emocional, la caída de Jericó representa mucho más que un episodio antiguo. Es el símbolo de que incluso las barreras más imponentes, aquellas que parecen inamovibles e indestructibles, pueden desmoronarse cuando se combina la acción correcta con un propósito mayor. Representa también el poder de la fe, la perseverancia y la obediencia, especialmente cuando la lógica humana no encuentra sentido en el proceso. Y así, podemos responder la pregunta inicial: ¿qué pasó realmente con los muros? Todo apunta a que cayeron de una manera tan repentina, específica y poco común que dejó una marca imborrable, tanto en la historia como en la fe. Lo que ocurrió en Jericó no solo derribó paredes antiguas, también abrió un camino nuevo para quienes creen en lo imposible. Cuando miramos la historia completa de Jericó, más allá de los muros, las excavaciones y las interpretaciones, aparece un mensaje profundamente humano. Todos tenemos Jericós en nuestra vida. Murallas que parecen demasiado grandes, demasiado fuertes o demasiado antiguas para derribarlas. A veces son miedos que venimos cargando por años, hábitos que sentimos imposibles de cambiar, relaciones que parecen estancadas o situaciones que no sabemos cómo enfrentar. Y justamente ahí,
En ese punto donde sentimos que no hay avance posible, la historia de Jericó cobra sentido. Los muros no cayeron por fuerza bruta, ni por una batalla directa, ni por una estrategia que tuviera lógica humana. Cayeron por constancia, fe, obediencia y un proceso que, aunque no tenía sentido en el momento, estaba construyendo algo más grande. En nuestra vida diaria ocurre lo mismo. No siempre veremos resultados inmediatos. A veces tendremos que dar vueltas alrededor de un problema, una y otra vez, sin ver cambios aparentes. Pero cada paso, cada esfuerzo, cada pequeña acción consistente, va debilitando la muralla que enfrentamos. Y cuando llegue el momento justo, cuando hayamos avanzado lo suficiente, aquello que parecía imposible puede derrumbarse de golpe. Ese es el poder de la perseverancia y la fe. La caída de Jericó no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de que nuestras batallas pueden ganarse incluso cuando todavía no entendemos el proceso. Ahora que hemos recorrido la historia, la arqueología, los misterios y las interpretaciones, podemos ver con claridad la verdad más importante. Jericó cayó, y lo hizo de una manera tan particular que sigue generando preguntas miles de años después. No importa si lo vemos desde la ciencia, desde la fe o desde ambas, la evidencia nos lleva al mismo punto. Lo que sucedió fue real, ocurrió de forma repentina y dejó una huella profunda en la historia humana. Y así, el misterio ya no es misterio. La caída de Jericó se convierte en una mezcla poderosa de evidencia, símbolo y esperanza, un puente entre lo terrenal y lo espiritual que nos recuerda que incluso lo imposible puede hacerse realidad. Si este viaje por la historia de Jericó te dejó pensando, te invito a continuar explorando con otro documental que encontrarás ahora mismo en la pantalla final. Allí seguirás descubriendo relatos, evidencias y misterios que te ayudarán a entender la Biblia desde una perspectiva diferente y profunda. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo, y que cada una de tus murallas encuentre su momento para caer.